Bienvenidos a todos los participantes inscritos a este webinar de Gene Group y Eugene. Eduardo Martínez, su servidor, les agradece su asistencia. El tema de hoy es cómo fortalecer tu sistema inmunológico. Durante toda la sesión, sus videos permanecerán apagados. Podrán hacer preguntas por escrito, mandándolas en el chat de este webinar que se encuentra en la parte inferior derecha, a fin de que sean contestadas al final de esta sesión. Si por el tiempo no alcanzamos a contestarlas todas, se responderán en los días siguientes vía mail. Nuestro speaker de hoy es el doctor Ricardo Mondragón, director general de clínicas y hospitales, Gene Medical. El King's College Hospital de Londres avala su amplia experiencia en cirugía de hígado y trasplantes y es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y del Colegio Real de Cirujanos en Londres. Se ha desempeñado como director general del Centro Médico Gene Toluca. Durante esta sesión veremos los siguientes temas. ¿Qué es el sistema inmunológico? ¿Cuáles son sus componentes? Mecanismos de acción contra patógenos, tratamientos para mejorarlo y recomendaciones para fortalecerlo. Muchas gracias y los dejo con el especialista. Adelante, doctor. Sí. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a este webinar que tiene como objetivos muy claros el tema de las defensas del sistema inmunológico, en hacerlo lo más sencillo posible para que podamos alcanzar a comprender cómo se defiende el ser humano contra algunos patógenos. Voy a tratar de enfocar este tema a esta infección que nos está afectando en este momento en el mundo, a la cual se ha denominado pandemia por la proliferación del virus y la transmisión en diferentes continentes. Y voy a tratar de hacer esto, muchos años de investigación, voy a tratar de hacerlos muy sencillos, de cómo actúa, cómo detecta el cuerpo a todos los agentes que agreden al cuerpo, bacterias, virus, en fin, y algunas cosas en particular, hablar sobre el COVID-19. Insisto, tratar de hacerlo muy sencillo, es un tema muy complicado, afortunadamente el cuerpo actúa de una forma maravillosa, liberando sustancias. Hagan de cuenta que es como un ejército en donde todo está contemplado, tenemos armas de corto alcance, armas de largo alcance, armas específicas, armas no específicas, libera algunas sustancias, de alguna forma activa mecanismos de replicación celular y con esto aumentamos el número de soldados. Voy a tratar de decirlo así muy sencillo, ¿no? Hay un general que coordina, hay diferentes sitios de mando en el cuerpo donde se coordinan por regiones, hay regiones y hay cuestión sistémica y hay liberación de sustancias que son anticuerpos, todo esto con el afán de detectar, activar los sistemas de defensa y de elaborar un mecanismo complicado de defensa para librarnos de estos organismos. Entonces voy a empezar, aparte de la estructura, vamos a hablar cuáles son los componentes, cómo actúan o cómo actúa el cuerpo para ir determinando qué sustancia liberar o qué células activar para que se defiendan, y algunas formas de tratamiento básicas, algunas enfermedades que van en relación al sistema inmunológico. Hay enfermedades que surgen por la deficiencia del sistema, hay enfermedades que surgen por el exceso de sistema, o hay enfermedades que simplemente detectan al cuerpo como extraño y lo atacan, que las llamamos enfermedades autoinmunes. Y algunas recomendaciones muy generales, basadas en la investigación científica que se ha hecho para fortalecerlos. Y voy a tratar de al último enfatizar y reenfatizar en qué es lo que como seres humanos está a nuestro alcance para el uso de nutrimientos, ejercicio, una vida ordenada para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Soy un poquito enemigo de los medicamentos que no se prescriben por médicos, entonces trataremos de no hacer recomendaciones de antibióticos o medicamentos en general para fortalecer el sistema inmunológico. Me gustaría pasar a la que sigue. No pasa a la que sigue.
Bueno, el objetivo, aquí como lo dice la diapositiva, es conocer la estructura y la composición del sistema inmune, conocer cómo nuestro sistema inmune identifica los cuerpos extraños, como se los había dicho, cómo ataca y cuáles son las reacciones de nuestro cuerpo, y aprenderemos cómo está estructurado. Este es el sistema inmunológico. Está interesantemente ubicado, los puestos, digamos, claves están ubicados para atacar localmente o generalmente a estos microorganismos. Entrando por la boca tenemos amígdalas y adenoides, que son estructuras compuestas de células de la defensa que detectan los primeros microorganismos. Aquí tienen un sistema detector y da información directamente a la médula ósea para la producción de algunas sustancias. Así está el vaso, así está el timo, el sistema linfático. El sistema linfático está distribuido en todo el cuerpo, como lo pueden ver. Hay ganglios linfáticos casi en las áreas claves del cuerpo, en la región inguinal, la región axilar, en el mesenterio, en el timo, en fin. El apéndice secal, que es una estructura que sirve sobre todo en recién nacidos, y en la mucosa en general. Las mucosas son la capa interna de todas las estructuras huecas, en la mucosa oral, en la mucosa traqueal, en la mucosa esofágica, en fin, ahí tienen sistemas de detección de linfáticos totalmente bien ubicados, ¿no? Estas estructuras están compuestas, entre otras cosas, entre algunas células importantes. Estas células, como lo pueden ver aquí, son de diversos tipos. Mastocitos son leucocitos, y los leucocitos están distribuidos o diferenciados de acuerdo a la función que tienen, en mastocitos, monocitos, células dendríticas, basófilos, neutrófilos y macrófilos. Cada uno tiene una función específica, cada uno es un soldado de este ejército que actúa de una forma inmediata, tardía, mediana, en relación al tipo de sustancia que agrede al microorganismo. Y saqué de esta lista los linfocitos, que son unas células que les voy a dedicar un poquito mayor tiempo, que tienen que ver mucho con este sistema, y que son probablemente los más poderosos en la forma de funcionar. Les decía que las amígdalas y las adenoides están localizadas en una posición clave al ingreso de los alimentos, el aire, lo que inhalamos, en fin. Ahí de esta forma detectamos a los agentes. También tenemos ganglios linfáticos, como se les había dicho, en las axilas, en la ingle, vasos linfáticos por toda la estructura orgánica, el timo, el vaso, las placas de Peyre, el apéndice y la médula ósea. La médula ósea está localizada en los huesos. Aquí tenemos una representación de la médula ósea y en la columna vertebral, en fin, en todos los grandes huesos. Y es el sitio donde se producen las células de la defensa. De estos neutrófilos, estos leucocitos que estaba yo hablando, y toda la variedad se producen dentro de esta estructura ósea. Algunas enfermedades por su deficiencia, hay pacientes que desarrollan neumonía, como está ocurriendo ahora, infecciones en general, gastroenteritis, sinusitis, amigdalitis, en fin, infecciones en general donde el agente agresor combate contra esta estructura de defensa. Hay enfermedades que el cuerpo las autoataca. Eso quiere decir que les reconoce algún tejido como extraño, por ejemplo en el lupus el tejido conectivo, o en el hígado lo reconoce como extraño y lo ataca. Entonces a esto le llamamos hepatitis autoinmune, en la artritis reumatoide lo mismo, en las vasculitis. Entonces hay enfermedades por la deficiencia de la estructura o deficiencia en la función. Hay enfermedades donde no se reconoce a nuestro organismo como nuestro y se ataca, y hay enfermedades por exceso. Hay las alergias, la urticaria, la rinitis, la conjuntivitis, el asma. Es una forma de reaccionar en exceso hacia algunos patógenos o algunas estructuras. Entonces, el sistema inmunológico es una red interactiva de órganos, células, que se encargan de proteger al cuerpo humano contra todos los agentes, virus, bacterias, hongos, etcétera, que pueden dañar el organismo. Por ejemplo, en trasplantes vemos que una estructura se mete a otro cuerpo, la reconoce como extraña, entonces no necesariamente es un agente patógeno, sino también puede ser una estructura, como lo vemos mucho en trasplantes, y se desencadena la misma reacción inmunológica para tratar de eliminar el órgano que lo identifica como extraño. Este sistema inmunológico trata de neutralizar a cualquier agente que agreda al organismo, tanto virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Por eso les decía que en los trasplantes
estamos acostumbrados mucho a trabajar con este sistema, a tratar de inhibirlo, para que no deje al cuerpo susceptible de cualquier defensa, pero que permita convivir con un órgano extraño o externo, como es un trasplante de órganos, ¿no? Hay básicamente dos sistemas: el innato, con el que nacemos, obviamente, en el cual ya está diseñada por nuestra codificación genética las células, la médula ósea, el timo, en fin, y el adquirido. Ahorita voy a hablar un poquito del adquirido, que el típico ejemplo del adquirido es el contacto con una bacteria como la salmonelosis y hacemos defensas contra la salmonelosis, o el contacto con un virus como el de la hepatitis, en donde desarrollamos anticuerpos contra esto, o la inmunización, las vacunas, que son realmente profesas para atacar básicamente virus y que no nos vuelva a dar una enfermedad. Se sintetizan anticuerpos en donde con eso detectamos y atacamos a la enfermedad, ¿no? Este sistema innato está prácticamente localizado en todos los sitios de la economía del cuerpo. Va desde péptidos antimicrobianos, conocidos como células de la defensa, o la producción de algunas proteínas específicas o de anticuerpos específicos. Las proteínas específicas son una cascada de proteínas muy interesantes que se llaman citocinas y se encuentran presentes en todo el organismo. Este sistema está diseñado para captar desde el inicio cómo se presentan el agresor, y en ese momento hay una cadena de señales en donde van comunicándose entre células para la activación de unas células o de otras células de acuerdo al tipo de agente externo que esté agrediendo al organismo. El sistema adquirido, como se los decía, es básicamente a través de liberación de anticuerpos. El cuerpo detecta una sustancia, convive con ella, la inactiva. Voy a hablar, por ejemplo, de la hepatitis A, en donde el virus agrede al organismo, el cuerpo lo inactiva y genera defensas, o sea, genera anticuerpos específicos para hepatitis A. Y entonces, una vez más adelante que podamos adquirir este virus, pues el cuerpo reacciona muy bien y ya no permite la acción contra este hígado, y el sistema de defensas es muy bueno. Entonces, no vuelve a dar hepatitis A en pacientes que desarrollan este sistema inmunológico. Y así son las vacunas. Les decía que los pacientes que se vacunan de polio, en fin, desarrollan este sistema de defensas, y una vez que hay el contacto con el virus, ya no desarrollan enfermedad. Bueno, cuando funciona muy bien todo, cuando tenemos un sistema inmunológico fuerte, es muy difícil que cualquier virus leve, bacteria, hongo, nos dañen. Entonces, es muy importante esta plática, porque vamos a tratar de hacer nosotros mismos lo que esté en nuestras manos para poder tener las defensas óptimas, ¿no? La falta de efectividad, como se los decía, si en pacientes que adquieren un virus donde el virus daña el sistema inmunológico, como lo vamos a ver más adelante, el virus de la inmunodeficiencia adquirida daña un tipo específico de linfocitos, entonces, que son los CD4 y CD8, que los deja muy débiles y permite la activación del virus, la replicación del virus, y esto puede causar la muerte en pacientes que no son tratados adecuadamente. Esto ocurre igual para enfermedades autoinmunes o igual para el desarrollo de tumores o neoplasias. Como les decía al principio, estas células se originan en la médula ósea, estas células que van a defenderlo, de la célula ósea van al torrente sanguíneo, del hueso pasan a la circulación, y ahí se van reproduciendo para que cada una desarrolle su forma específica de defensas. Entonces, les hablaba de los linfocitos, que son muy importantes. Hay básicamente dos variedades: los linfocitos B. Estos avientan cosas, producen anticuerpos, y esos anticuerpos atacan directamente a los microorganismos, y las células B, que se replican, son los soldados que atacan directamente al sistema inmunológico con su forma, con su armamento, digamos. Así lo voy a hacer muy simple para que lo entendamos, ¿no? Entonces, los Ts se comunican entre ellos, se replican entre ellos. Hay unos más asesinos, a estos le llamamos killers, que son asesinos en la activación de las células T. Estos linfocitos activan otros linfocitos y activan los macrófagos. Entonces, una cadena de comunicación. Los macrófagos se comen a la célula muerta, las células T o el killer elimina el DNA del virus y así lo inactiva, y entonces tenemos unos macrófagos que se van comiendo a los microorganismos. Y así funciona, ¿no? Y en cambio, con las células B,
Estas células B se replican y se forman en células plasmáticas y las células plasmáticas hacen la producción de anticuerpos. Esto, sé que parece muy complicado, pues sí es complicado, es un sistema muy bien desarrollado donde se comunican entre sí, ¿no? Se pasan información, se replican, se forman más linfoblastos, que son los aldehídos, maduran y se convierten en linfocitos B, entonces se convierten en capitanes o en tenientes del ejército, y hay unos especiales, como les decía, las células killer, que son natural killers, que son aquellos que actúan directamente matando a la célula que está agrediendo. Y por el otro lado, pues la célula amiloide, que es de los leucocitos, tiene una forma más rápida de actuar, es la liberación de neutrófilos, que son los que inmediatamente se elevan y que son los que inician sobre todo el ataque contra estos microorganismos. En el COVID es un coronavirus perteneciente a la familia coronavirus, muy parecido al SARS, que ya se había diagnosticado en China hace algunos años. Este virus entra por las vías respiratorias, insisto, voy a detener un poquito en la prevención, solo entra a menos de que tengamos contacto directo con el virus o con la gente que tenga el virus, o sea, contacto directo. Por eso las medidas preventivas son el distanciamiento físico, o sea, entre menos cerca estemos unos de otros, hay menos posibilidades de la transmisión. Y si nos ponemos algo que nos cubre la cara, un tapabocas, eso impide que ese virus entre a nuestro organismo. Entonces, es muy importante cubrirse tanto los ojos como la boca y la nariz en estas fases, en donde el contagio puede ser en cualquier sitio y cualquier gente que permanezca asintomática puede adquirir ese virus. Entonces, este virus entra a la circulación, en el cuerpo lo retiene, en los puntos que les había dicho, en las amígdalas, en las adenoides. Ahí manda un mensaje y empieza la información para la liberación de sustancias, de células, entonces empiezan a activar la formación de neutrófilos, de linfocitos, de macrófagos, todas esas células que están en un ejército muy interesante para tratar de inactivar el virus. Este virus tiene una fase de 3-4 días en donde está aquí, entonces donde nos duele mucho la garganta, donde tenemos el cuerpo cortado, nos sentimos mal, hay fiebre. Toda esa fiebre es el mecanismo de defensa del organismo para luchar contra la enfermedad. En estos momentos, si tenemos un muy buen sistema inmunológico, aquí se quedó el problema. Y esto ocurre sobre todo en niños, adolescentes y adultos jóvenes, en donde el sistema de defensas es muy bueno e inactiva el proceso inflamatorio o infeccioso en esta parte. Entonces, si nuestro sistema no es muy bueno, si la carga viral, o sea, la cantidad de virus que adquirimos es muy alta, se propaga hacia las vías respiratorias, a la tráquea, es un microorganismo que afecta primordialmente las vías respiratorias, llega al pulmón, llega a los alveolos y ahí hace una reacción primero infecciosa y luego inflamatoria muy severa, donde hay un daño estructural hacia unas estructuras que son muy importantes, se llaman alveolos, en donde se hace el intercambio sanguíneo. Esta parte se daña e impide mucho el intercambio de oxígeno. Entonces el paciente aquí desarrolla dolor torácico, sensación de opresión, de que se está apretando el pecho, dificultad para respirar. Entonces estos pacientes que llegan aquí con nosotros ya llegan con afección pulmonar y le hemos llamado neumonía. Neumonía es una inflamación del pulmón. Entonces, este proceso es el que combatimos actualmente en los hospitales. Hacemos que el paciente se oxigene mejor, esté más tranquilo, le damos tratamiento para quitar la inflamación, damos algunos anticoagulantes, algunos antivirales, en fin, para contrarrestar la agresión de este virus en este punto. ¿Sale? Y después los pacientes, si el sistema inmunológico no es el adecuado, la enfermedad va a progresar y va a causar la muerte, a pesar de múltiples tratamientos. Ya hemos visto en el mundo que la mortalidad de esta enfermedad es alta, en particular en pacientes que tienen un sistema inmunológico que no es el adecuado. Primero empezamos a ver que los pacientes arriba de 60, 70 años, arriba de 80, 90 años tenían una mortalidad muy alta. Ahora nos damos cuenta que también la raza tiene que ver. Ha afectado en Nueva York a más negros que a gente blanca. La obesidad tiene que ver, el hecho que sea uno hombre o mujer, que el género también tiene que ver en el desarrollo de estos problemas. Esta es la liberación de anticuerpos para el coronavirus. Se le llamaba coronavirus por lo que tiene un aspecto de corona, tiene un sitio donde se receptor, entonces se encaja muy bien en un receptor que tenemos en el cuerpo humano. Afecta al ARN celular y es como la forma en que actúa y destruye las células alveolares o en general las células del pulmón. Entonces, muchos de los tratamientos que estamos buscando es inhibir el receptor en esta parte para que el virus no pueda crecer desenfrenadamente y le dé tiempo al sistema inmunológico de defenderse.
Para favorecerlo, ¿qué es lo que vamos a hacer como seres humanos para que tengamos las mejores posibilidades de combatir esta enfermedad? Siempre hemos recomendado a los médicos una vida saludable, siempre. Todo tiene un motivo. El hacer ejercicio es muy importante. Evitar el consumo de tóxicos. El alcohol es un tóxico, el tabaco es un tóxico, las drogas son tóxicas. Y llevar una dieta equilibrada y variada. Esto es muy importante. Voy a comenzar con esto, voy a terminar con esto. Las últimas recomendaciones básicamente van a ser lo mismo, pero una y otra vez voy a repetir que el ejercicio regularmente, hacerlo entre semanas es muy importante. El ejercicio cardiovascular es muy importante. Hagan de cuenta que es mantener el cuerpo dinámico, en una respuesta constante, en un ejercicio constante para la liberación de estas sustancias. Es como tenerlo muy entrenado para recibir estos agentes. Voy a hablar un poquito más adelante de los complementos nutricios, de tomar vitaminas o no, minerales o no, la alimentación que conlleva o que contiene los minerales y las vitaminas adecuadas para defenderse y el manejar correctamente las emociones. Vivimos en una sociedad muy acelerada donde el tiempo es muy rápido y vivimos bajo mucho estrés. Y muchas de las enfermedades que tenemos en la actualidad van relacionadas a las emociones y las emociones van relacionadas a la falta o no de un buen sistema inmunológico. Esto se traduce en algunos malestares, pero también en algunas enfermedades que van muy relacionadas con el estado anímico o emocional del paciente. Les hablaba de la edad. Lo que hemos aprendido con este virus es que en chiquitos, escolares, preescolares, hay muy pocos casos. Afortunadamente hay muy pocos casos graves. Y conforme pasa la edad, el sistema inmunológico envejece, se va volviendo deficiente, la liberación de sustancias o la activación del crecimiento celular no es el correcto y esto permite el procrear algunas enfermedades. Esto lo hemos visto muy marcadamente en este virus, en donde mayores de 60 años están en mucho riesgo, mayores de 60 años con enfermedades asociadas como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, los conllevan a mayor riesgo en la posibilidad de infectarse, ¿no? Entonces, este virus nos hace muy bien ver los defectos del sistema inmunológico. Por eso les decía que es muy importante mantenerse siempre pensando en la salud óptima para que tengamos las mejores posibilidades de defensa. El ejercicio cardiovascular es muy importante porque estimula muchas liberación de sustancias que mantienen al corazón andando a su máxima capacidad, pero también mantiene las células cerebrales a su máxima capacidad. Casi todas las estructuras orgánicas van a depender del buen funcionamiento relacionado con el ejercicio. Y bueno, en cuestión de alimentación, hablamos mucho a veces de los doctores de que la vida sana, frutas y verduras, y lo decimos ahí genéricamente porque la gran cantidad de vitaminas vienen en las frutas y verduras. Entonces, tenemos una alimentación equilibrada, con poca cantidad de grasa, poca cantidad de azúcar, una cantidad adecuada de proteínas y complementada con vitaminas y minerales. Entonces, esta es la forma en que el cuerpo se puede defender mejor. Por ejemplo, hay algunas vitaminas en particular, la vitamina C, que es muy conocida en las vías respiratorias, que mejora el funcionamiento de las vías respiratorias, que mejora la reproducción de células en los bronquios. Entonces, aconsejamos mucha vitamina C que viene en los cítricos o que viene en muchas verduras y muchas frutas. Entonces, la cantidad de vitamina C es muy importante mantenerla en nuestra alimentación. Y así nos vamos con otras vitaminas. La vitamina E, la vitamina A o el complejo B son muy importantes en la reproducción entre célula y célula, en la transmisión de información entre una célula y la otra, en la liberación de las citoquinas. Por ejemplo, las citoquinas, la interleucina 2 es muy importante, la producción y va en relación a la ingesta de vitamina E y de vitamina C. Entonces, al final, estas vitaminas son muy importantes para el sistema de defensas, como les decía, para la liberación de estos anticuerpos, la liberación de estas sustancias citotóxicas y la liberación de nuevas células, como los linfocitos T para la reproducción. Entonces, sí, cada una actúa en un lugar específico. ¿Qué hablamos del estrés? Pues es muy difícil no vivir con estrés. Nuestra vida diaria nos hace el manejo de emociones muy difícil, pero siempre yo aconsejo a los pacientes mantenerse haciendo ejercicio,
hacer una vida ordenada, definir muy bien los tiempos de salida hacia la oficina, así que no andar corriendo, organizar muy bien los tiempos de transporte, organizar muy bien los tiempos de comida, y eso disminuye las emociones, disminuye el estrés, mantiene el paciente todos los días. ¿Cuánto es diario? Ojalá pudiéramos hacer ejercicio diario. ¿Cuándo es suficiente? Pues yo siempre considero que 30 minutos diarios de ejercicio, aunque sea en deambulación o caminando, puede ser suficiente para mantener este sistema de defensas, este ecosistema entre los productores y los ejercitadores para que este sistema de defensas funcione adecuadamente. Como les decía hace un rato, pues mejora el sistema cardiovascular. Entonces a los pacientes hipertensos les ayuda a mantener mejor la presión. Mantener el peso es muy importante en esta enfermedad en particular. El sobrepeso está dañando y entonces el sobrepeso es un factor de riesgo para esta enfermedad. Entonces con el ejercicio, cuidando el peso, disminuimos la posibilidad de tener esta y muchas otras enfermedades. Esto promueve la circulación y promueve las buenas defensas en las partes más distales. Los micronutrientes, como les decía hace un rato, las vitaminas son muy importantes, pero también los minerales como el zinc, el hierro. El hierro, como ustedes saben, tiene mucho que ver con la anemia. Entonces, el aporte de hierro es muy importante en la dieta. El hierro viene en muchas verduras como la espinaca, en muchas carnes como las carnes rojas. El ácido fólico al igual, son dos elementos que funcionan muy bien para mantener una parte de las defensas o una parte del transporte de oxígeno muy importante, que es a través de los eritrocitos. Entonces, estos también tienen mucho que ver en la transmisión del oxígeno. Entonces, todo es, como les decía, una estructura muy bien organizada y estos son los que transportan el oxígeno. Entonces, estos también, el ácido fólico, el zinc, el magnesio, el manganeso, el hierro, en fin, todos vienen básicamente en consumiendo frutas y verduras. Es muy importante que nuestra alimentación venga complementada con cítricos, con verduras en general, que tengan buena cantidad de fibra o cereales, ¿no? Estos son muy importantes porque son donde vienen cubiertos casi todos estos elementos que son muy importantes para el sistema inmunológico. Otra vez reitero de las emociones, hay muchas enfermedades en que van en relación de las emociones, ¿no? El paciente que viene deprimido no responde bien a un tratamiento, el paciente que no viene deprimido responde mejor al tratamiento, básicamente en todos, en cáncer lo vemos mucho, pacientes que tienen cáncer y que no cooperan al tratamiento tienen mayor mortalidad y pacientes que sí cooperan y sí se adhieren y reciben indicaciones porque tienen muchas ganas de vivir, responden diferente. Hay que recurrir a terapia, sí es muy importante la terapia para el manejo de las emociones. Creo que ahondar en lo que tenemos adentro nos da la posibilidad de ver hacia el futuro, entonces es muy importante la terapia. Y bueno, por el exceso del funcionamiento del organismo, hay enfermedades como las alergias, la urticaria, algunos arritmias, en fin, que van en relación al estrés y al estado emocional en general. Alergias, todo el mundo hemos tenido o hemos visto gente que de repente tiene un catarro constante, que no es infeccioso y que al contacto con el polen o el polvo, pues viene esta actividad mucosa, inflamatoria nasal, que impide la buena respiración. Entonces, esta es una forma de reaccionar del sistema inmunológico contra un alergeno, no necesariamente patógeno, y esto lo produce, se produce frecuentemente en los cambios estacionales. Cuando el sistema actúa por exceso, aquí vemos las enfermedades autoinmunes, entonces es difícil de comprender cómo el cuerpo reacciona contra el propio organismo y libera sustancias, anticuerpos o células que matan al organismo, y tenemos en la tiroides la tiroiditis de Hashimoto, en la piel el vitiligo, en el hígado la hepatitis autoinmune, entonces el lupus en el tejido conjuntivo. Entonces estas son porque el cuerpo reacciona por exceso, porque identifica como extraño esta parte del cuerpo y reacciona de esa forma. Bueno, estoy dispuesto a responder preguntas. Creo que más o menos he cumplido con el tiempo que se me asignó y estoy feliz de poder contestar algunas preguntas que salgan de este tema. Muchas gracias, doctor. A continuación procederemos a contestarlas. Empezamos con la primera pregunta. ¿Es preferible tomar vitaminas en pastillas que comer frutas?
No, yo pienso que la buena alimentación no sustituye a nada. O sea, una buena alimentación, insisto, en que se tenga un buen nivel de azúcar, de grasas y de proteínas y de complementos nutricios como las vitaminas es lo mejor. Este, hay gente o hay pacientes que requieren un aporte extra de vitaminas. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento sí requieren un aporte proteico diferente o sí requieren vitaminas o un suplemento alimenticio, pero serán los pacientes que están combatiendo una enfermedad grave como el cáncer, serán ellos que tienen una enfermedad seria como la diabetes. Ellos sí se les permite el aporte externo de vitaminas, o aquellos que tienen intolerancia a algunos alimentos, entonces se complementa con vitaminas. Pero siempre lo natural va a ser lo mejor y siempre voy a aconsejar yo una buena alimentación balanceada. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico en el caso de mujeres entre 35 y 45 años? Bueno, 35 años son mujeres jóvenes, todavía en etapa gestacional, y vuelvo a insistir que el ejercicio es lo más recomendable y la dieta balanceada es lo más recomendable, ¿no? No hay vacunas especiales, no hay métodos especiales que aumenten las defensas, todo es basado en lo natural, y yo sigo insistiendo que si tenemos al alcance en nuestro desayuno una buena cantidad de fruta, en nuestra comida una buena cantidad de vegetales, una buena hidratación, una buena cantidad de líquidos en el cuerpo, esto va a ser la mejor forma de defendernos ante un agente externo. Sean o no embarazadas, ¿no? Hay mucho la discusión de utilizar vitaminas en las embarazadas, en las mujeres embarazadas, pero insisto, si la mujer tiene buenos parámetros clínicos y está bien conformada y no tiene ningún riesgo, la alimentación siempre va a ser el mejor método de defensa. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los medicamentos básicos para tener en casa y para qué utilizarlos? Bueno, yo soy enemigo de la automedicación, pero siempre hay que tener para lo básico. Yo creo que el doctor es muy importante y la comunicación con el médico es muy importante. Yo creo que hay que tener, pues, para los cuadros básicos, ¿no? Algún antigripal en casa, algo para el dolor de cabeza, para una diarrea común y corriente. Yo sugeriría que tuvieras eso a la mano, siempre que cuando se usara por 24 o 48 horas, no más de ese tiempo. Si un trastorno, un dolor o una manifestación de alguna enfermedad persiste por más de 24 horas, hay que recurrir al médico. Entonces, los antibióticos deben de ser de prescripción por receta, me parece muy bien para no crear resistencia a los antibióticos. Entonces, con lo básico, ¿no? Un dolor de cabeza me lo puedo quitar con cualquier aspirina, un dolor de estómago me lo puedo quitar con una buscapina, eso sí se puede tener a la mano, pero fuera de eso, si el dolor persiste más de 24 horas, hay que acudir al médico. La siguiente pregunta sería, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico durante el embarazo? Bueno, pues tampoco no hay ninguna ciencia nueva, ejercicio es muy importante y la buena alimentación. Eso es básicamente con lo que aseguramos que el bebé crezca sanamente y que la mujer se defenda de enfermedades que afecten al bebé. Buena alimentación y ejercicio. Y por último, ¿qué alimentos son buenos para aumentar las defensas? Bueno, pues el cuerpo necesita de todo un poco, necesita un poquito de grasa, azúcares, proteínas y vitaminas. Entonces, entendiendo que el equilibrio es lo más importante, una alimentación basada en una buena cantidad de proteínas. Yo siempre a mis pacientes les digo que tienen que desayunar, comer y cenar proteínas, que son estructurales, que nos dan la masa muscular, la fuerza, el movimiento, eso es muy importante. Complementadas con un poquito de grasa, la grasa es muy importante como reserva, un poquito de azúcar para la vida rápida, para el pensamiento, en fin. Y las vitaminas son muy importantes. Todos los alimentos que contengan vitaminas, que son frutas y verduras y carnes, son muy importantes para el buen funcionamiento del organismo. Eh, Le voy a hacer algunas preguntas de las que nos han dejado en el chat. Ajá, sí. Dice, si tengo hipo- hipotiroidismo más artritis reumatoide, ¿puedo ingerir avena? Sí, no hay ninguna contraindicación. Es muy importante dos cosas en la avena. La avena es una fibra que permite el buen funcionamiento del tubo digestivo. La hormona tiroidea debe de ingerirse en ayunas y los medicamentos para la artritis tienen que consumirse en los tiempos de absorción. Entonces no hay ninguna contraindicación para ingerir avena cuando se tiene esas dos enfermedades. Y tengo una más. ¿Cómo incrementar el sistema inmunológico en una persona con diabetes tipo 1?
Bueno, diabetes tipo 1 es una enfermedad muy seria que afecta a niños, básicamente niños adolescentes, en donde el problema es la ausencia de las células que generan la insulina. Entonces, esta insulina permite, la falta de insulina permite que el azúcar permanezca mucho tiempo alta en la circulación. Entonces, el mejor método es llevar un buen control de azúcar, asociado con una buena cantidad de ejercicio y asociado con medicamentos como la insulina o los hipoglucemiantes. Es muy importante el control para que se permita la buena defensa. ¿Qué pasa a los diabéticos? ¿Por qué están en su sistema inmunosuprimidos? Porque esos niveles elevados de azúcar hacen que el sistema inmunológico, de lo que estaba yo hablando, la liberación de citocinas no es la adecuada, la liberación de la comunicación de macrófagos no es la adecuada, entonces los niveles séricos de la glucosa deben estar en lo más cercano a lo normal para que haya un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Muchas gracias, doctor Ricardo, por sus respuestas. Con esto estaríamos concluyendo este webinar. Queremos agradecerles a todos su asistencia, su interés en el tema. Estaremos en comunicación con ustedes los próximos días a fin de contestarles cada una de sus preguntas vía mail, además de compartirles la presentación que utilizamos durante esta sesión. Al finalizar esta sesión online, en la pantalla les aparecerá una breve encuesta para calificar la experiencia del webinar. Les pedimos nos ayuden a contestarla. Para nosotros es muy importante su opinión. Les llevará por lo mucho 2 minutos contestarla. Gene Group y Lao Gene les desea un buen día. Muchas gracias. Muy amables, gracias por la invitación.